Bienvenidos al asentamiento Cruz de Mayo, que hoy se va a inaugurar lo que es las pistas, donde el alcalde Franco Vidal ha hecho la gran inauguración que se va a hacer hoy acá en el asentamiento Cruz de Mayo. Como verán ustedes, el alcalde está promoviendo como siempre, ejecutando obras que hace muchos años que de repente no se hizo, ¿no?, en diferentes pueblos. Entonces yo creo que ahora es el momento de lo que se está caminando, lo que está dándose. Es el presente que se va a hacer acá. Entonces, por lo tanto, estamos acá, las obras que se hizo, con toda la población. En unos minutos seguramente estaremos con todo lo que es presente. Es de la avenida principal, la manzana A, la manzana A, ya que está presentándose exclusivamente de la avenida principal. Estamos cambiando, estamos ahí, anda. Las pistas ahí, cómo quedaron bonitas. Acá está seguramente la placa recordatoria que se va a hacer. Ahí, ¿ves? Ahora, vamos a ir caminando las pistas así. Qué bonita pista. Segundo tramo de lo que es. Segundo tramo de lo que es este, caminando. Este es el segundo tramo que está sucesivamente.
Con la vecina de la Fundación de Vivienda Cruz de Mayo. Se les hace la cordial invitación a esta inauguración por y acá culmina el... Se les invita a todos los vecinos de Cruz de Mayo. Ahí está. Está presente, y una vez vecinos, a todos los vecinos se les comunica para poder estar presente aquí en nuestra organización en la entrada de la avenida principal. A ver a todos los vecinos de Cruz de Mayo. Acá llegando el alcalde de Vitarte, Franco Vidal, al asentamiento humano Cruz de Mayo. Está llegando. Acá el alcalde llegando. Por favor, respetémoslo. Igual, bien. La municipalidad. Está bien.
Bien, todos los niños también nos ordenamos, por favor, mantenemos su orden. Hoy una obra importante para inaugurar. Bien, todos los niños, por favor, regresamos a nuestros lugares. Vamos a dar inicio a esta ceremonia. Por allá, por favor, por allá. Niños, todos por allá, por favor, todos para allá. Todos los niños por allá, por favor, para mantenernos ordenados. Bien. Pedimos a los alcaldes subir al estrado, por favor. También a nuestro vecino, el señor Roberto, nos acompaña también. Y al regidor también, Fabio Guamancayo, por favor. Al regidor Fabio Guamancayo también le pedimos que nos acompañe en esta ceremonia. Bien, muchas gracias por la música. Bien, vecinos, el día de hoy vamos a inaugurar esta obra importante de la inauguración de pistas y veredas en el asentamiento humano Cruz de Mayo. ¡Aplausos para todos ustedes! Asimismo, vamos a darle la bienvenida también al señor Roberto, el presidente del asentamiento humano Cruz de Mayo. Aplausos, por favor, para él. Por otro lado, tenemos también la presencia de nuestro regidor municipal, al señor Fabio Guamancayo. Aplausos para él, le damos la bienvenida también. Y seguidamente le voy a pedir fuertes aplausos que nos acompaña nuestro alcalde Franco Vidal. Aplausos para él. El día de hoy se acabaron pues tierra y polvo en esta zona de Horacio Ceballos. Vamos a inaugurar esta hermosa obra de pistas y veredas aquí en Cruz de Mayo, para lo cual le pedimos también las palabras de bienvenida al señor Roberto. Adelante, por favor, señor Roberto. Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, todos los presentes. Señor alcalde, buenas tardes con todos sus componentes de la municipalidad. Bienvenido a este barrio que hoy día se ha hecho un cambio. En primer lugar también agradecer a Dios que realmente hoy día que estamos presentes todos por la salud, por la bendición día a día que nos da. Agradecer en la seguida a nuestro amigo alcalde de nuestro distrito de Ate-Bitarte, que realmente esta obra se ha hecho la realidad. Es bien cierto que nosotros más de 30 años hemos tenido nuestra organización llena de polvadera. Creo que esto nos va a hacer un cambio para todos los vecinos, para todos los circundantes también. Y también agradecer a todos los vecinos de Cruz de Mayo por apoyarnos para este gran logro que hemos tenido, a los vecinos que nos han apoyado y también a los vecinos que realmente no nos han apoyado. Lo agradezco. Hay personas que realmente que se ha puesto contra de prácticamente que no se va a realizar, nos dijo. Es por gusto, pero aquí está la obra que se ha prometido nuestro alcalde, está hecho realidad. Muchas gracias a todos los trabajadores de la municipalidad,
a los ingenieros, a los trabajadores que han ejecutado esta obra, a los funcionarios de la municipalidad, al señor alcalde, por hacer realidad esta obra. Más bien mil disculpas, porque hemos pensado que la inauguración va a ser la próxima semana todavía. Nos avisaron faltando un día prácticamente. Hubiera sido un poquito más bonito de organizarnos, pero ya está hecho, vecinos. Más bien mil disculpas también por recibir tal vez con la bendición de Dios que estamos presentes. Creo que nada más me tengo de palabras y desearles felicidad, y hay que cuidarlos. Esta obra, vecinos, nos haya dicho de la limpieza, del orden, está dependiente de nosotros, vecinos. Quisiera nuestro alcalde mismo que nos diga aquí. Muchos de los vecinos han pensado que nosotros sacamos de nuestra persona, reclamamos el desorden que hacemos aquí los vecinos, que realmente esta avenida o esta calle es prácticamente una avenida que tiene que ser libre, no para utilizar como una cochera. Nos va a explicar aquí personalmente el alcalde realmente las ordenanzas que nosotros podemos, el orden para mantener la limpieza, vecinos. Muchas gracias, señor alcalde. No tengo más palabras. Muchas gracias. Aplausos para el señor Roberto Cente. Bien, esas fueron las palabras en representación de todos ustedes, vecinos aquí del asentamiento humano Cruz de Mayo. Una realidad, más de 30 años olvidados en tierra y polvo, que hoy estas pistas y veredas está hecho gracias a la gestión de nuestro alcalde Franco Vidal. Para que impida fuertes aplausos, por favor. Adelante, doctor. Bien, en primer lugar, agradecer a Dios por darnos un día más de vida, salud, sabiduría. Quiero felicitar a todos los vecinos que el día de hoy nos acompañan, a todos los hermanos de Horacio Ceballos. Ya lo dijo el dirigente, creo que no voy a ahondar más en el tema. Había muchas personas incrédulas que dijeron, ¿qué se va a hacer? No lo van a hacer, mentira será. El próximo año, y acá está, se cumplió la obra, vecinos. Creo que lo más importante de un alcalde es que cumpla con su palabra. Yo cumplí con mi palabra, les prometí que íbamos a iniciar la obra, que la íbamos a ejecutar, y ahora ya, ¿hace cuántos días ya se ha terminado la obra? Hoy día solamente retoques finales y ya la obra se entrega. Entonces, es una realidad, señores. Por el contrario, sí quiero señalar que no es la única obra que viene para Horacio Ceballos. Tenemos muchas obras aquí en Horacio Ceballos para este año. Ejemplo, vamos a completar todo lo que son pistas y veredas en la parte todavía de San Sebastián, en la parte del grupo G vamos a realizar lo que es el campo de grasa sintético, ya toda esa cancha de tierra. Todo eso, ya vayan tomándole fotos, videos, porque eso va a ser un nuevo estadio, el estadio de Horacio Ceballos, ¿ya? De grasa sintético, con sombra, tribuna, todo, va a quedar muy lindo, ¿ya? Hay una inversión bien fuerte en Horacio Ceballos para este año. Para este año son más de 15 millones de soles en puras obras para Horacio Ceballos, que eso implica casi un tercio de todo el presupuesto de ATE, pero lo merece Horacio Ceballos por su gente, por años también de estar en el olvido, ¿no? No se puede tener tanta desigualdad. Aquí en Horacio falta completar pistas, veredas, escaleras, muros, el estadio que era muy urgente, ¿no? Horacio que tiene bastante población, para que no estemos peleando con nuestros hermanos de Huaycán. La gente de Horacio merece tener su propio estadio, y así va a ser. Ya yo les doy mi palabra. Así como inauguré el día de hoy esta obra, igual les prometo que vamos a culminar con todas las obras de impacto para Horacio Ceballos.
Ustedes confíen nada más en su alcalde, confíen. Siempre va a haber gente negativa, pero también hay gente positiva, ¿no? Y esa es la gente positiva, somos más. Así que vamos siempre con mucha dinámica, con mucha fuerza. Recuerden ustedes que hay mucho todavía por hacer en el distrito. Yo de verdad estoy grandemente sorprendido por todo el apoyo que estoy recibiendo en todos los rincones del distrito. Y eso lo único que me hace ver es que vamos por buen camino, estamos trabajando bien, se están haciendo las cosas como deben ser. Hay obras también que están encaminadas, ya obras culminadas como lo es el Parque de Puruchuco, que mucha gente también, incluso más, ¿no? Acá quizá en Cruz de Mayo no ha sido tanto, pero ahí en Puruchuco dijeron, ¿qué van a hacer de esa obra? Si nadie pudo hacer esa obra, ¿qué lo va a hacer la nueva gestión, no? Porque hasta ahora todavía tienen ese estigma de un joven que no puede hacer obras de gran impacto. Yo estoy hablando con hechos. Parque Puruchuco ya está, ya vayan a dar una vuelta al frente del metro de Hosfeld, es un hecho, una realidad. Y esa obra ha estado 20, 30 años abandonada, pura tierra. Yo vivo ya a 4 cuadras en Ceres segunda etapa. Entonces ya hoy por hoy es una realidad, ¿no? Igual también la gente de Vitarte hasta ahora no piensan o no creen que se va a hacer la obra del corte en Cerro Candela. Y el 31 de octubre estamos ingresando ahí con maquinaria, con personal. Va a ser una locura, ¿no? Es una obra, la del corte del Cerro Candela. Así que continuamos, hermanos, con bastantes obras en el distrito. Vamos a seguir pisando el acelerador. En estos 2 años y 10 meses hemos avanzado bastante. Yo creo que la gente va a juzgar ya a la interna. Repito una vez más, yo estoy hablando con mi chamba, estoy hablando con obras. Ustedes saben que yo no le pago ni un solo a la prensa para que hable bien de mí. En la prensa ustedes no esperen que salga Franco Vidal como un buen alcalde. Para la prensa yo soy el peor alcalde del Perú, el que no hace obras, el que está desaparecido, ¿no? Pero ustedes ven la realidad, cómo es. Es más, aquí en Horacio Ceballos fue que nos siguió el Cuarto Poder, ¿no? Preguntándole a todos los vecinos qué tal el alcalde, hace obras, no hace obras. Y la gente le respondió, si el alcalde está haciendo una obra acá, una obra allá, está ejecutando obra aquí, y eso no lo sacaron, ¿no? Eso me lo pasaron, y nunca lo sacaron de la prensa. Pero sí sacaron que supuestamente el alcalde está dando obras a sus amigos, que el alcalde está dando obras a sus allegados, a su familia. Eso es falso. De todo lo que han dicho, nada, absolutamente nada han podido probar. De todo lo que han dicho, no tengo ninguna investigación. Por eso les digo, ustedes no se dejen llevar de lo que dice la prensa. Ya todos sabemos cómo funciona la prensa. Si tienes plata y das plata, hablarán bien de ti. Si no lo tienes, no van a hablar de ti. Yo prefiero que ese dinero, en vez que vaya a la prensa, vaya a las obras de Horacio Ceballos, para hacer el nuevo estadio de Horacio Ceballos. Yo, repito una vez más, estoy comprometido con mi gente. Y la gente sabe, la gente de ATE sabe que en ATE se está viviendo un cambio. No lo digo yo, ahí están las obras que hablan por mí. Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Yo creo que es muy importante que el alcalde hable con obras, con hechos, con resultados. Miren, hoy voy a hacer un recorrido de la obra, ¿ya? Igual la gente de producción se alista, por favor, para la toma de dron, porque voy a hacer el recorrido de la obra. Es muy importante que todos ustedes sepan, estimados vecinos y hermanos, que aquí está su alcalde, poniendo el hombro, chambeando, dando la cara. Y quizá Dios sabe, ¿no? Más adelante hay mejores parabienes para ATE, ¿no? Yo siempre lo he dicho, para mí es muy importante el distrito que me ha visto nacer, crecer, que me ha visto jugar. Y este es el distrito que yo amo. Esta es mi gente. Ustedes son mi pueblo. Yo me debo a ustedes. Entonces a mí me gustaría en un futuro quizás traer más obras de Lima Metropolitana para ATE, traer más obras del gobierno central para ATE. Y yo siempre voy a estar pensando en mi gente de ATE y siempre voy a estar bien agradecido.
porque la gente de ATE son quienes me han puesto como su alcalde. Entonces yo siempre estaré muy agradecido con mi gente de ATE y tengan ustedes siempre presente que en el lugar donde yo esté, siempre primero será para mí mi linda gente de ATE. Y todas las obras que se puedan traer será para la gente de ATE. Bueno, sin más, estimados vecinos, ustedes saben que a veces el tiempo apremia y hay todavía algunas actividades más que cumplir. Uno está acá poniendo, repito una vez más, todo el esfuerzo, las ganas, la energía, y ustedes, gracias, porque gracias a ustedes, repito una vez más, estoy acá, estoy cumpliendo con mi gente de ATE y estoy enormemente agradecido. Horacio Ceballos, a mí, yo le tengo un particular agradecimiento a Horacio Ceballos. Cuando ganamos las elecciones, a mí me dijeron: Franco, todos los colegios de Horacio Ceballos, todas las mesas, ganaste. Entonces, qué alegría para mí poder decir a la gente de Horacio, porque estoy en un lugar donde la gente me quiere, me estima, me aprecia de verdad, de corazón, decirles que este año hay una inversión de más de 15 millones de soles para toda la gente de Horacio en obras. ¿Ya? Que Dios los bendiga, seguimos cambiando. Gracias. Bien, esas fueron las palabras de nuestro alcalde Franco Vidal. Bien, nuestros vecinos también le tienen un presente el día de hoy a nuestro alcalde como agradecimiento a esta gran obra de pistas y veredas. Adelante, ahí nuestro vecino, el señor Roberto Cente, le hace la entrega, ¿no? Cuenta regresiva. Señor alcalde, muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos entregarle este presente a nombre del asentamiento humano de Cruz de Mayo, con mucho cariño, por toda su gestión, señor alcalde. Lo va a hacer presente, señores. ¡Bravo, bravo! Bien, muchas gracias. Ahí, representación de todos nuestros vecinos. Le hacemos la entrega, por favor. Ahí. Me agradecido con todos ustedes y con mi cariño. Bien, para la foto, por favor, la fotografía. Ahí nos posicionamos al costado de nuestro alcalde. Ahora le pedimos a todos nuestros vecinos ponerse de pie para la fotografía protocolar. En sus lugares, por favor, la fotografía protocolar. Bien, alcalde, bajamos por favor, mirando hacia el escenario, la fotografía, todos el personal de imagen, le pido por favor. Ahí. Doctor al centro, los niños todos lo acompañamos al costado de nuestro alcalde, ahí está, todos los vecinos detrás. Bien, ahí, todos levantando la mano, por favor, nuestros vecinos también que están atrás, levantando la mano, bien, bien, bien. Bien, ahora vamos a proceder, ahí, si me ayudas por favor, para inauguración, ahí la ruptura de champán, para dar por inaugurado esta obra de pistas y veredas. Las solicitudes después, por favor. Ahí, doctor, nos ponemos más adelante para romper el champán. Todos los niños un costadito para que no les llegue nada. Más atrás, bien. Más atrás todos los pequeños. Ahí, bien. Bien, ahí. Listo, todos mirando a la cámara. Vamos atento también a la banda para esta inauguración. Adelante, doctor. Por más obras en ATE, seguimos trabajando por el verdadero cambio. Pistas y veredas nuevas. Aplausos y por favor, de esta manera inauguramos las pistas y veredas. Nos acompaña, doctor. Primero para allá toca develar la placa y subimos por el recorrido. ¿Sí? Todos los niños a un costado, vamos a avanzar, por favor. Avanzamos para la revelación de la placa.
Por más obras en Ante Vitarte el día de hoy, pistas y veredas aquí en Horacio Ceballos, Cruz de Mayo, totalmente inaugurado. Qué bonito, muy bien. Atento el dron, atento el dron. ¡Subida! ¡Estamos subiendo! Llama la riega, pues hermano, que vengan los serenos. Es un presente de mi mamita que fue junta directiva acá. Y ahí está tu foto. Acá estamos agradecidas de corazón. No lo quites, ¿ah? No, no lo voy a quitar. Agua, agua. Agua, dale. Mi barrio, es mi barrio. Y ahí me paso el recorrido de la obra, ¿ya? Gente, como ustedes pueden ver, es una obra en un cerro, ¿ah? Ojo, es una obra en un cerro. Para los que dicen que no se puede hacer obras en los cerros, ahí está. Obra de pistas, de veredas, en el cerro, ojo. Eres frío, pues, ¿ves? Ya, estamos acá, Cruz de Mayo, ¿ah? Haciendo obras en un cerro, miren, enfócame la obra en el cerro. Pista de concreto, vereda de concreto. ¿Aquí? ¿Cómo vamos? Ah, pues. Preciosa. Quedó muy bien, ¿ah? ¿Cuántos son los guerreros que posible? Ah, regular, ¿ah? Regular. Ahora arriba. Totalmente ahora. Sí, bueno. Ahora o Laura. Bueno, madre. Sí, pero igual que el recorrido de la... Niños, a los costados. Niños, ¿cómo se costó? Chicos, con cuidado. Chicos, no se empujen. Cuidado, chicos, cuidado. Hagan eso, tranquilidad, ya. Franco, si cumple.
cumple. Está parada. Ya no me voy a bañar. No se va a bañar nunca ese. Una subidita, ya no va a poder. Ya. Esta subida ha sido brava, ya un esfuerzo, un esfuerzo. Yo tengo agüita todos los días. A los niños. Está bien. A los niños, por favor, a los niños. Sape niño, una colita. Ahí está. Pasale, que una colita que sea. ¡Papá! Recibe, hijo, recibe tu acción. Amigo. Vamos a Sí, me ha dado.
corrido todo, ¿no? Yo lo digo. Pero tú no me informas, pero yo todavía. Me voy para allá. Va, si no, tómanos, tómanos. Tómale, tómale. A ver. Oye, ¿qué haces eso? Eso. Tu celular, tómale foto, Ángel. A tu celular, acá está. No, dale, vení, no va. Está lleno. Está lleno. Ay, para acá. Sube acá. Ahorita lo tomamos. Bájale foto con tu celular. Ay, ya, pero tómale. No. Ángel tiene su celular. ¡Elenita! ¿Dónde estás? ¡Baja! Ah, está con su hermanita, pues. Gracias, gracias. Lo que importa es compartir. Vamos a bajar, vamos a bajar. Luis Laura. Tiene mucha aura. ¿Sí o no? Aura. Ya recibió. Estamos viendo. No me dijo nada más. Gracias por todo, ¿sí? Ya, nos vemos, cuídense chicos, gracias. Ya bueno. Estamos acá culminando la inauguración de lo que acaba de inaugurar nuestro alcalde Vidal. Ya se retiran acá el personal de la municipalidad, ya haciendo las correspondientes. Claro, Franco sí cumple, ese es el eslogan. Entonces, bueno, acá estamos con los dirigentes, los ejecutores de la obra, de las pistas y de las veredas. Entonces, vamos a tener una pequeña entrevista con el presidente de la organización, que es de acá, Cruz de Mayo. Bueno, estimados amigos, gente, como usted verá, creo que tarea cumplida como objetivo que usted se ha propuesto, ¿no? Bien, buenas tardes, ante todo. A Cusqueya TV. Que nosotros prácticamente aquí, como ustedes ven, aquí estamos hecho la realidad esta promesa, tanto en primer lugar del alcalde, ¿no? Que nosotros hemos caminado para poder lograr esta obra que nosotros que tanto necesitábamos, pie a pie, tras de tras, en las convocatorias, realmente la municipalidad que nos citaba.
es cierto, es bien cierto que aquí faltó realmente el apoyo de nuestra población. Aún así, nosotros hemos caminado, parte de la Junta Directiva, y hemos sido encargados 2 personas, el quien habla y también, ¿no? Como dirigente que hemos sido, yo como presidente, y también aparte para lograr esta obra hemos sido 2 personas nombradas. Como titular ha sido aquí mi vecino Víctor Retamoso, quien pues ha sido el titular, y yo como subtitular también, para caminar. Y realmente los 2, hasta el último, hasta este momento que se ha entregado esta obra, que se ha inaugurado hoy día, nosotros estamos de pie a pie. Así es que realmente que cuando uno trabaja, uno camina, tiene que lograr, porque nada viene por sí solo. Nadie viene, nadie toca la puerta o esto es lo que te falta, porque para lograr algún objetivo uno tiene que sacrificarse y uno tiene que caminar bien. Creo que quedo agradecido más que todo a todos los trabajadores de la municipalidad, de nuestro distrito, que es Ativitarco, y también a todas las personas, a toda la vecindad que ha tenido esa voluntad de apoyarnos cuando hemos trabajado, ¿no?, en esta obra, cuando hemos caminado. Y también un logro que hemos hecho es prácticamente la capilla, la gruta de nuestra imagen, que llevamos el nombre en alto. Realmente gracias prácticamente a una persona quien pues ha ejecutado esta obra, es el ingeniero Rafael, pues la reja y el tarrajeo que nos ha hecho. Muchas gracias, quedará en un recuerdo para siempre que vivimos en esta organización que es Cruz de Mayo. Hay una cosa que quiero acotarle, creo que después de muchos años, creo que se está volviendo a ejecutar, porque yo me acuerdo hace 20 años atrás, también con la persona que usted ha estado conformado con otro cuerpo directivo, también creo que hicieron también, tengo conocimiento de lo que es el agua de Sabe también, ¿no? Y de esa fecha creo que ninguna obra se ha ejecutado, y creo que ahora pasó ese tiempo, y ahora en su propio mandato también, tanto su cuerpo directivo que ha estado, creo que ustedes componen la misma junta directiva de esa época, y también vuelven a hacer otra obra, ¿no? Y eso creo que es muy importante para un dirigente, ¿no?, que se puede llevar, ¿no?, el pueblo que lleva un recuerdo, ¿no?, al menos, ¿no?, que realmente qué personas son los que trabajan acá y los que no. Y a usted qué impresión le resalta en ese punto. Bueno, recordando los tiempos, realmente esto se viene trabajando, tanto mi persona, tanto los componentes de la junta directiva actual que estamos, pues siempre hemos caminado. De los años que yo personalmente cuando llegué desde 1993, me acuerdo que realmente aquí llegamos pues a un barrio, a esta organización lleno de polvadera, todo. Y también nosotros realmente hemos logrado, ¿no?, tanto todos los servicios básicos, la titulación, todo, y también parte de la ampliación, todo hemos prácticamente, y gracias a las personas que esos tiempos también que estaban como dirigentes también, ¿no? Agradecer a todos, ¿no?, que esto se ha venido caminando años tras años también, siempre hemos apoyado, aunque no estando en la junta directiva yo también ha sido, ¿no?, claro, en un periodo estábamos personas que realmente hasta ahorita caminamos y hemos logrado este objetivo, este anhelo que hemos tenido prácticamente, pistas de veredas. Creo que va a ser un cambio bastante para nosotros, la calidad de la vida que nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que realmente aquí yo personalmente vivo desde 1993 hasta actual. Es un recuerdo grande que va a quedar. Creo que ha sido mi palabra. Eso, muchas gracias, Miguel. Así, un punto más de vista que creo que en el camino también ha habido un poco de repente por parte de los vecinos de Los Pinos un poquito, pero eso yo creo que ustedes también han sabido superarla, ¿no? Han sabido superarla, pero como siempre hay problemas, ¿no? A veces los vecinos no se dan a los estándares que uno requiere, pero lamentablemente hay muchas cosas cuando uno va en camino, eso a veces fracasa en el intento de lo que uno hacemos, ¿no?
Y en ese punto, ¿ustedes cómo lo han tomado de esos pequeños inconvenientes que ha habido? Bueno, en ese campo nosotros tranquilamente hemos tratado de entender a la vecindad siempre, como en cualquier trabajo siempre hay inconvenientes, como dice ahí tropiezo, hay críticas, pero nosotros hemos tomado prácticamente tranquilo, con calma, y prácticamente se ha hecho, más que todo, como usted sabe, aquí en la vecindad había vecinos que realmente como en cualquier organización, pero todo eso se ha superado, más bien gracias a Dios, se ha superado todo eso. Lo más importante, hemos logrado, se ha aclarado todo lo que realmente la vecindad de repente ha tenido inconvenientes, todo se ha aclarado conjuntamente con las personas quien estaba ejecutando esta obra, con los ingenieros y tanto con los fiscalizadores de la municipalidad también. Creo que eso ha sido todo. Bueno, yo creo que ya usted con esto hace como su gestión que está haciendo es una tarea cumplida, y creo que usted se siente satisfecho, ¿no? Ya que la población también sepa reconocer las ejecuciones que ustedes han hecho. Y finalmente para usted agradecerle esta entrevista, ¿no? Y también de una buena manera también ustedes de acá para adelante, a la gente también que sepa prevalecer las cosas que ustedes han hecho. Para su despedida, mi estimado Cente. Bueno, en esa parte también no olvidarse que realmente esta organización o este cambio que hemos hecho hay que saberlo cuidar todos. El orden y la limpieza depende de nosotros. Y realmente ¿qué nos falta para vivir, como dicen, ¿no? Como otros lugares que viven así ordenado y limpio? Depende de nosotros. Solamente desearles a los vecinos que realmente hay que cuidarlo, este esfuerzo que hemos logrado. Nada más sería mi palabra. Muy agradecido, mi estimado amigo. Muchas gracias. También tenemos la presencia de otro compañero que siempre ha estado en la lucha de acá, ¿no? Y un dirigente social que siempre se ha esmerado siempre en que la población donde uno está siempre en mejorías. Y acá les tengo presente también al señor Retamoso, que es también uno de los dirigentes. Se puede decir que él es el ejecutor que de esta obra se ha ejecutado y se ha culminado. Señor, bienvenido al canal Cuscaya TV. Sus apreciaciones por esta gran obra que ustedes acaban de culminar y acaban de inaugurar. Muchas gracias por permitirme este espacio. Primeramente agradecer a Dios Todopoderoso por darnos un día más de vida y a la vez agradecer al canal, ¿no?, por su entrevista. Bueno, mi persona, yo como dirigente vengo trabajando de muchos años atrás, como secretario de Economía, como fiscal, como vicepresidente, a la vez también como presidente. En mi gestión, ahí está el muro contención que tantos años se ha esperado, se ha hecho realidad en mi gestión como presidente. Al mismo tiempo también he solicitado para los documentos para pistas y veredas. Ya bueno, pues acabó mi gestión, continúa pues mi compañero Roberto, y así sucesivamente se culminó esta pistas y veredas que realmente hemos esperado, son más de 32 años en tierra de polvo. Hoy en día ha hecho un cambio, hoy en día vemos cómo ha cambiado nuestro barrio, antes como era, ahora que como está. Yo recomiendo a todos los vecinos que cuidemos esta hermosa pista que nos ha dejado nuestro alcalde joven, Franco Vidal Morales, ¿no? Y el joven tiene para que trabaje mucho más. Hay muchas obras en Horacio Ceballos que se necesitan, nuestras vecindades, nuestros compañeros, hay muchas organizaciones que necesitan realmente, no nosotros nomás, nosotros siempre también hay que apoyar, no solamente con dinero, moralmente, verbalmente, ¿no? Incentivar a esa persona, a ese dirigente de otras organizaciones que luchen. Eso no es fácil, es una lucha grande, hermano. Como quien dice, el quien llora mama. Así es, mi persona ha sido como titular para esta obra y yo estaba ahí pendiente atrás, en todo, hasta dejando a mi familia a un lado, hasta mis hijos a un lado, por querer tener mis pistas y veredas, por yo querer que se mejore mi asociación. Esto no es todo, hay todavía muchas cosas que hacer por esta organización y ordenarnos para vivir como persona que somos. Está bien que somos de provincia, pero hay que saber valorar los trabajos de los dirigentes. Lo único que yo pido de corazón a los vecindad,
que sepamos cuidar. Y las reglas que se ponen en esta organización se tienen que respetar. Así como yo le preguntaba a su compañero, ustedes están volviendo, yo me acuerdo hace 20 años atrás también se ejecutó lo que es el agua de desagüe, como la gestión que ustedes manejaban en ese tiempo, ¿no? Y ahora también vuelven con las mismas personas que en esos años han manejado y vuelven a hacer otra obra trascendental. Y eso es un gusto, un halago para ustedes. ¿Y cómo se siente usted al haber ejecutado esta obra, culminado dejándolo ya? Yo como titular de esta obra, yo me siento muy contento, orgulloso por luchar por esta obra. Como usted dice anteriormente, mi persona estaba secretaria de Economía aquellas veces cuando hacemos agua y desagüe. El quien ejecutó era el señor Chuco como presidente, como vicepresidente era la señora Graciela, el quien habla es el secretario de Economía, ¿no? Igual ha sido una lucha grande, porque el grupo L para empatar a veces nos mezquinaba, pedían cosas, pero hoy en día ha cambiado las cosas. Y yo sigo luchando por mi barrio, por mi asociación. En mi periodo, usted preguntará, ¿no? ¿Quién ha hecho la reja? Y mi persona es lo que se ha preocupado por la seguridad de toda la vecindad, esta reja tiene una función, no es así nomás, no es clandestina tampoco. Esto tiene documentos, todo tiene documentos como debe ser permiso.